Cristina Kirchner y su obsesión por controlar las cajas de los sindicatos. Ginés y Sigman en Madrid, negocios privados y estatales envueltos en la más absoluta impunidad. Un pueblo de brutos, el gobierno suspendió las pruebas Aprender y este año no se sabrá el impacto educativo de la pandemia. El presidente de los argentinos hace apología del delito contra la propiedad. Se hizo justicia, pero la persecución aún no termina. Israel, la simiente de la serpiente muda de piel sin cambios de política hacia los palestinos. Putin, Biden y la lucha libre de la Realpolitik para complacencia de las masas indoctrinadas. Nicaragua, fin de semana de detenciones contra líderes opositores. Finalizó el irregular conteo de votos en Perú con ínfima ventaja para Castillo, aunque todavía deben resolverse impugnaciones. El pueblo húngaro batalla contra la decadencia de su sociedad, mientras la clase política progresista conspira para traicionarla. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 13ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Toda la verdad primero. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y a compartir y difundir toda nuestra programación desde nuestro sitio web www.canaltlv1.com. Es muy importante tu apoyo económico con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. Cristina Kirchner se presentó el lunes en La Plata junto a Axel Kicillof e insistió en impulsar su proyecto de integración de todo el sistema de salud, que ya había adelantado en su aparición anterior en esa ciudad. La última vez que estuve en La Plata dije algo que causó un gran revuelo y empezaron con que quieren socializar y no sé qué cosa. Lo que dije es que debíamos acostumbrarnos a que tal vez esta no sea la última pandemia, que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud y que debíamos ir a un sistema integrado entre los 3 subsistemas, público, privado y obras sociales, estableció la jefa del kirchnerismo. Cuando hizo pública por primera vez su propuesta, todo el sector privado se puso en guardia, aunque inmediatamente desde su entorno se dejó trascender que el palazzo estaba dirigido a las obras sociales sindicales. Tanto el proyecto como la posterior aclaración hicieron poner el grito en el cielo a Alberto Fernández y a quien era su ministro de Salud, el dipsómano Ginés González García, que salió por entonces a defender a los sindicatos con los que siempre mantuvo una relación estrechísima. Poco después, alguien que se reconoce como soldado de Cristina, el terrorista y defensor de los derechos humanos Horacio Verbitsky, inocentemente salió a comunicar la existencia de un vacunatorio VIP, lo que costó el cargo al ministro. Ahora, ya sin Ginés de por medio, Cristina Kirchner fue a La Plata y redobló su apuesta. Díganme, ¿hoy no está integrado a las patadas y la fuerza todo el sistema porque lo impuso la realidad? Porque las prepagas no saben dónde colocar a la gente y van a lo público, y de lo público a lo privado, sentenció la empresaria hotelera. Lo peor que le puede pasar a una sociedad o a un gobierno es negarse a discutir la realidad y las cosas evidentes. Tenemos que tener la valentía y la inteligencia de poder anticiparnos a lo que va a venir, y vamos a tener que discutir esta y otras cosas, concluyó en un ultimátum dirigido frontalmente a Alberto Fernández. Con Verbitsky operando y sin Ginés en el medio, nada hace suponer que la actual ministra de Salud, Carla Bisotti, esté dispuesta a mover un solo dedo para defender los intereses sindicales. En plena campaña, Cristina Kirchner decidió abrir un nuevo foco de conflicto al interior del Frente de Todos.
una clara señal de que con las elecciones concluirá la etapa de transición a cargo de Alberto Fernández para dar paso a la de profundización del proyecto, tal como estaba concebido en su plan político cuando decidió designar como presidente al hombre que vino de los barcos. El domingo pasado, los protagonistas de una de las páginas más oscuras de la pandemia del coronavirus en Argentina se reunieron en Madrid y el encuentro dejó entrever no solo una serie de irregularidades difíciles de explicar, sino la confirmación de una relación que le ha causado más de un dolor de cabeza a la sociedad argentina. El exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien debió renunciar a su cargo luego de que se destape un verdadero escándalo por la larga lista de vacunados VIP bajo el ala de su gestión, recibió en el hotel Icon Embassy de la capital española al comunista millonario judío Hugo Sigman, el empresario que tiene el mayor contrato para la producción de vacunas en el país y que quedó en el ojo de la tormenta por la excesiva demora en la entrega de dosis y haber sido señalado como el culpable de la caída del acuerdo con Pfizer, otra fabricante de la vacuna experimental. No fueron pocos los que se preguntaron cómo ingresó González García a España. La Agencia Europea del Medicamento no aprobó la vacuna Sputnik V y el gobierno del país europeo confirmó recientemente que solo aquellos argentinos que completaron su esquema de vacunación con aquellas aprobadas por el EMA pueden ingresar al país. Sus allegados explicaron que estaba en tránsito a otro país, una respuesta falaz, ya que se encuentra en Madrid para participar de actividades académicas. La presencia de Ginés en España permanece como uno de esos misterios inexplicables de la política nacional. Por otro lado, habiendo dejado a su ladera de confianza Carla Bizzotti como sucesora, Ginés se reunió allí con Sigman, titular de la empresa farmacéutica Insud, que recibió un contrato multimillonario del gobierno de su amigo personal, Alberto Fernández, con quien lo une una amistad comprobada de muchos años y que despertó controversias al demorarse excesivamente en la entrega de dosis. Sigman, quien reside transitoriamente en Madrid, fue además señalado por la oposición como el intermediario que el gobierno intentó imponerle a Pfizer y que ésta rechazó, dejando caer un acuerdo que hubiese traído varios millones de dosis extras al país dentro de su negocio millonario mafioso. Como se recordará, Alberto Fernández firmó un acuerdo por la compra de más de 22 millones de vacunas con Sigman, quien no solo fue cuestionado por la demora en la entrega, luego de haber cobrado casi $100 millones de manera anticipada, sino por la sorpresiva negativa del Estado de firmar con otros laboratorios. El 72% de los alumnos termina la secundaria sin saber lo suficiente en matemática. Casi un 40% de los chicos tiene dificultades en lengua. Esos son los resultados de aprendizajes prepandemia, los del 2019. La suspensión de las clases presenciales durante casi todo el 2020 y ahora durante parte del 2021 se da por descontado. Generará un déficit profundo en los aprendizajes. Lo que no se sabrá este año en cuántos y qué contenidos son los que quedaron pendientes porque el gobierno decidió suspender las pruebas a aprender. Se trata de pruebas censales que miden los aprendizajes de todos los alumnos en sexto grado de primaria y en el último año de la secundaria. Los chicos responden sobre lengua, matemáticas, ciencias sociales, naturales y, esporádicamente, sobre otras materias como educación sexual integral o educación cívica. El año pasado, a raíz de la suspensión de la presencialidad en las aulas, el Ministerio de Educación no tomó la evaluación. En 2021 tampoco lo hará, y el sistema se quedará sin una herramienta clave para conocer qué tan grande fue y en qué áreas ocurrió la pérdida de aprendizajes para definir políticas educativas en consonancia. Las autoridades de la cartera nacional se lo anunciaron ayer por la tarde a sus pares provinciales en una reunión virtual que mantuvieron todos los equipos de evaluación del país. En lugar de la evaluación estandarizada, aplicarían una prueba piloto en tan solo 120 escuelas primarias en octubre, además de encuestas a directivos, docentes y alumnos.
El año pasado, en lugar de aprender, el gobierno evaluó en junio las respuestas del sistema educativo en la emergencia por el COVID-19. Lo hizo también a través de encuestas a directivos y familias. Allí se evidenció una profunda brecha entre escuelas públicas y privadas. Se demostró que la estrategia de continuidad más recurrente era, por mucho, el contacto por WhatsApp, y también reveló que poco más de 1 millón de chicos se habían desvinculado de la escuela. Hace falta que un particular entienda que no tiene sentido tener tierras improductivas cuando alguien está necesitando un terreno. No tiene sentido guardarlo para que el día que se muera un hijo lo herede. Tiene mucho más sentido volverla productiva hoy y que en ese lugar alguien construya un techo donde van a crecer sus hijos y sus hijas, señaló Alberto Fernández en un acto realizado el martes de la semana pasada en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Carlos Aquetoni, presidente de la Federación Agraria, había señalado entonces que las declaraciones de Fernández, por livianas y poco claras, cuestionan un derecho constitucional consagrado en un modelo de país republicano, federal y democrático. El problema habitacional argentino no tiene nada que ver con la falta de espacio para construir viviendas dignas, sino con la falta de decisión política de hacer bien las cosas. Casualmente, 2 días después de las palabras de Fernández, hubo una toma de tierras rurales en la periferia urbana de Reconquista, en el norte de Santa Fe. La protagonizaron jóvenes que fueron inducidos por una funcionaria municipal del área de Hábitat y Vivienda, ligada al Frente de Todos que encabeza Fernández. La policía santafesina actuó inmediatamente y tras una batalla campal que dejó a varios agentes heridos, se desalojó a los intrusos que habían ocupado los terrenos. Las fuerzas de seguridad incluyeron viales y los grupos GOES, los Pumas y 20 móviles de localidades vecinas como San Javier y Vera. Intervino el fiscal Leandro May, quien imputó a 4 personas que fueron detenidos en medio de los incidentes que también dejaron como saldo la rotura de móviles policiales y maquinaria municipal. Otra toma se produjo el día sábado en Chaco, cercano al barrio 4 de octubre. Un lote de 10 hectáreas del productor Kurt Rach fue tomado por unas 80 familias, mientras la policía chaqueña permaneció en el lugar sin efectivizar el desalojo de los ocupantes. Allegados al productor agropecuario consideraron que la toma había sido impulsada por punteros políticos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata absolvió a 2 militares retirados y a un abogado, acusados por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar en la órbita del centro clandestino de detención, que funcionó en la base aérea militar para quienes la Fiscalía había pedido penas de prisión perpetua, informaron fuentes judiciales. El tribunal dio a conocer solo la parte resolutiva del fallo y anunció que los fundamentos serán comunicados el próximo 30 de agosto. Los magistrados consideraron que a lo largo del juicio, iniciado en febrero del año 2020, no pudieron probarse las acusaciones contra el exteniente coronel Emilio Guillermo Nani y el exteniente primero Miguel Ángel Ruiz y contra el abogado Eduardo Salvador Ullúa. De este modo, el veredicto se contrapuso al pedido realizado por el fiscal federal general, Daniel Adler, quien había solicitado una pena de prisión perpetua para los 3. El tribunal dispuso la libertad de los 2 acusados, aunque Nani y Ullúa seguirán detenidos en el marco de otras causas por violaciones a los derechos humanos. Si bien los imputados eran 5 cuando comenzó el juicio, un ex integrante de la Fuerza Aérea acusado, Ramón Ceferino Silva, no llegó al debate por incapacidad en su salud. Antes de conocerse la sentencia, el fiscal subrogante Juan Manuel Portela respondió a algunos pedidos de nulidad y prescripción planteados por las defensas, rechazados a su vez por los jueces tras un cuarto intermedio, y luego los acusados brindaron sus últimas palabras ante el tribunal. Soy inocente de todo lo que se me acusa. Mi única función en Mar del Plata fue instruir sobre defensa aérea y uso de misiles, dijo Ruiz, único imputado presente en la sala del tribunal, mientras que el resto siguió la audiencia a través de la plataforma Zoom. Nani, por su parte, aseguró: no creo que sea necesario decir más nada. En este juicio lo único que ha quedado acreditado es mi inocencia.
Me considero absolutamente inocente, ajeno a todos los hechos que se me imputan. No existe prueba alguna en esta acusación. Este juicio por el tercer tramo de la causa Cueva se desarrolló casi por completo durante la pandemia del coronavirus. En el juicio fueron abordados 61 hechos y entre las víctimas de la causa figuran Jorge Candeloro y Norberto Centeno, dos de los abogados secuestrados y asesinados en la denominada Noche de las Corbatas. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Apenas fue nombrado primer ministro de Israel por la coalición de gobierno que puso fin a los 12 años de Benjamín Netanyahu en el poder, Naftali Bennett aprobó una polémica marcha judía de odio hacia los palestinos el martes, que inflamó las tensiones con estos, y tuvo como consecuencia nuevos ataques aéreos de Israel sobre la Franja de Gaza, los primeros desde la tregua firmada el 21 de mayo pasado, en respuesta al lanzamiento de decenas de globos incendiarios en señal de protesta por simpatizantes de Hamás. Todos los años, ultranacionalistas israelíes celebran la agitada movilización, ondeando la satánica estrella azul sobre blanco, coreando consignas de odio y segregación, mientras marchan a través de la puerta de Damasco, de la ciudad vieja, y se dirigen al corazón del barrio musulmán, para celebrar la captura de Jerusalén Oriental por parte de Israel en la guerra de 1967. Los palestinos consideran el festejo una provocación. El grupo Hamás, que controla la Franja de Gaza, pidió a los palestinos resistir ante la marcha y participar en lo que llama el Día de la Ira. Emitió un comunicado pidiendo que muestren una resistencia valiente e instó a la gente a reunirse en las calles de la Ciudad Vieja y en la mezquita Al-Aqsa para levantarse frente al ocupante y resistirlo por todos los medios para detener sus crímenes y arrogancia. Esta marcha es aprobada pocas semanas después de que terminara uno de los capítulos más mortíferos de los enfrentamientos entre el ejército de Israel y el grupo Hamás que domina la franja. El primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, también se pronunció este lunes sobre el cambio de coalición en Israel y aseguró que el fin del mandato de Netanyahu acaba con el peor periodo en la historia del conflicto, aunque no confía en que el nuevo ejecutivo sea menos malo que los anteriores. No se trata de una simple falta de credulidad. En su discurso de investidura del domingo pasado, el flamante primer ministro Bennett solo mencionó a los palestinos cuando les advirtió que cualquier forma de violencia sería respondida con total vehemencia. Con un encuentro maratoniano de 5 horas sin almuerzo ni conferencia de prensa conjunta, comenzó la primera cumbre de Joe Biden y Vladimir Putin, que se celebró este miércoles en Ginebra. El cara a cara ruso-estadounidense llegó en un momento en el que las relaciones diplomáticas están en su nivel más bajo desde hace décadas. La reunión contó con fuertes medidas de seguridad y se previó el corte de los aledaños al lago Le Mans. Los líderes han dicho que esperan que las conversaciones puedan conducir a relaciones más estables y predecibles, a pesar de que siguen estando en desacuerdo en casi todo, desde el control de armas y el ciberacoso hasta las injerencias electorales y Ucrania. Voy a dejar claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar si él lo decide, y si elige no cooperar y actúa de la manera que lo ha hecho en el pasado en relación con la ciberseguridad y algunas otras actividades, entonces responderemos, había avisado Biden. Putin también había preparado el terreno para la cita, señalando en una entrevista que existen áreas de interés mutuo. Tenemos una relación bilateral que se ha deteriorado hasta el punto más bajo de los últimos años.
Sin embargo, hay asuntos que necesitan un cierto grado de comparación de opiniones y de identificación y determinación de las posiciones para que los asuntos que son de interés mutuo puedan ser tratados de una manera eficiente y eficaz e interés tanto de Estados Unidos como de Rusia. Las desavenencias se agravaron en marzo, cuando Biden dijo en una entrevista para la cadena ABC que pensaba que Putin era un asesino, además de amenazarlo con hacerle pagar un precio por las consecuencias de la supuesta injerencia rusa en las elecciones del año pasado en Estados Unidos, lo que llevó a Rusia a llamar a consultas a su embajador de Washington. Estados Unidos hizo lo propio retirando el suyo en abril. Ninguno de los dos había regresado desde entonces. Sin embargo, sonrientes, Putin y Biden se estrecharon la mano antes de entrar al salón donde se desarrolló la reunión. Señor presidente, me gustaría agradecerle su iniciativa de reunirse hoy, dijo Putin sentándose junto a Biden. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia tienen muchos asuntos pendientes que requieren una reunión al más alto nivel, agregó. Siempre es mejor reunirse cara a cara, respondió Biden, quien afirmó que intentarían determinar áreas de cooperación e interés mutuo. No obstante, los equipos de ambos países habían bajado las expectativas a que la cumbre diera grandes resultados. Luego de una visita a Reino Unido y Bruselas para reforzar el compromiso de Estados Unidos con sus socios europeos tras 4 años del huracán Trump y con una OTAN unida a sus espaldas, así fue como el periplo de Joe Biden terminó en Ginebra para la reunión con el asesino Vladimir Putin, el hombre al que ahora el valiente hablador norteamericano califica sin embajes como un digno adversario. En apenas 10 días, la dictadura nicaragüense ha detenido ya a 12 políticos, 4 de ellos aspirantes a la presidencia, ahora inhabilitados para el cargo. La jornada de arrestos de este fin de semana inició la noche del sábado y finalizó con la detención en la noche del domingo del ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco. Ha sido detenido por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares contra el gobierno de su antiguo camarada sandinista, Daniel Ortega, según informó el domingo la policía. La primera detenida del fin de semana fue Daisy Tamara Dávila por parte de la policía, cuando ésta se encontraba en presencia de su hija pequeña. Dávila es miembro activo del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Está siendo investigada por realizar actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pedir intervenciones militares. También fue detenida Dora María Telles y arrestada la líder opositora Ana Margarita Vigil. Posteriormente, el partido Unión Democrática Renovadora, UNAMOS, antes llamado Movimiento Renovador Sandinista, denunció asimismo la detención de Suyen Barajonda, su presidenta. La policía argumentó que trató de socavar la independencia y soberanía de la nación, así como incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, solicitar intervenciones militares y organizarse con financiación extranjera. Un argumento repetido y amparado por las normativas del gobierno. El dictador Ortega busca una reelección cosmética el próximo noviembre luego de casi 15 años de mandatos y para ello está llevando a cabo la persecución de cualquier voz disidente. El orteguismo pisotea cada día los derechos humanos constitucionales de todos los nicaragüenses. Todos estamos bajo la amenaza permanente del régimen, con nuestros derechos confiscados y bajo asedio permanente, señala UNAMOS. El escrutinio del 100% de las mesas de sufragio en Perú dio este martes un 50,12% al candidato de la izquierda chavista Pedro Castillo, 44.000 votos más que la candidata de derecha Keiko Fujimori, pero el Jurado Nacional de Elecciones todavía debe resolver las impugnaciones de miles de sufragios antes de proclamar al ganador. 9 días después de la reñida segunda vuelta electoral, el conteo del cuestionado órgano electoral OMPE da a Castillo
8.835.579 votos sobre los 8.791.521 a Fujimori, quien ha denunciado fraude en los comicios del 6 de junio y pedido al Jurado Nacional de Elecciones que anule los votos de 151 mesas de sufragio. Castillo, un pretendido maestro de escuela rural que no sabe hablar bien, rechazó este martes los llamados a anular las elecciones por fraude, formulados por políticos que apoyan a la candidata de Fuerza Popular. El Jurado Nacional de Elecciones está revisando las impugnaciones antes de proclamar un ganador 9 días después de los comicios, que contaron con el 74,5% de participación y en los que los observadores de la inútil y desacreditada Organización de Estados Americanos, OEA, dijeron que no hubo graves irregularidades. La tensión crece en Perú, que a 12 días después de votar sigue sin saber quién será su nuevo presidente, tras llamados de muchos actores políticos a anular los viciados comicios, cuyo escrutinio final dio una ligera ventaja a Castillo. Pero si, a pesar de las irregularidades demostradas y las que aún quedan por probar, la ventaja de Castillo a Fujimori es ínfima, es altamente probable que el resultado real fue siempre a favor de la líder de Fuerza Popular. Eso sin mencionar que los punteros políticos de Perú Libre campean a sus anchas imponiendo su voluntad por encima de pueblos enteros alejados de las grandes urbes y en los que no existe control alguno de ninguna autoridad estatal y que el día de las elecciones hicieron lo que quisieron con el voto de toda esa gente. Creo que no debemos precipitarnos, menos aún usar palabras indebidas como fraude. Debemos esperar los resultados con calma, declaró el martes el presidente centrista interino Francisco Sagasti, quien fue expuesto operando para que los líderes políticos que cuestionan la transparencia de los comicios y la legitimidad de los resultados cesaran de denunciar las irregularidades del proceso electoral. El partido de Hungría, Fidesz, del líder nacionalista Viktor Orbán, aprobó una ley que, entre otros aspectos, prohíbe hablar sobre la homosexualidad en los programas escolares. Aaron Demeter, director de Amnistía Internacional en Hungría, explicó: "Esta ley podría tener consecuencias muy graves, y creo que por desgracia las tendrá. Las consecuencias aquí irán desde el acoso en las escuelas hasta los suicidios, a los que tendremos que enfrentarnos nosotros y la comunidad LGTBI. La comunidad LGTBI ya se encuentra en una posición extremadamente vulnerable en Hungría". La oposición votó dividida, unos en contra, otros saliendo del hemiciclo. De esta manera, Orbán logró también enfrentar a la oposición, que ha decidido unirse desde la izquierda hasta la derecha en una única candidatura electoral para las elecciones de 2022. El objetivo es desalojar al actual primer ministro del poder. La semana pasada, varias ONG criticaron el proyecto de ley al asegurar que la legislación no tiene precedentes en la Unión y pone en peligro la salud mental de los jóvenes LGTB, como si estos fueran el paradigma de la salud mental y no tuvieran ningún tipo de trastorno ya por su propia condición. Organizaciones de defensa de los derechos homosexuales recordaron que esta legislación es muy parecida a la que Rusia aprobó en 2013, que prohibía la propaganda gay, protegiendo así la familia tradicional y decencia de la sociedad. La legislación, respaldada por el Ejecutivo húngaro, la cual ha sido tachada de homófoba por la oposición progresista del país, se suma a la lista de leyes que protegen a la sociedad húngara de la decadencia aprobadas desde la llegada al poder de Orbán en 2010. Ya en la Constitución de 2011, que solo fue apoyada por el partido del líder nacionalista, se determinó que el matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Además, el pasado mes de diciembre, Hungría introdujo una enmienda constitucional por la que se excluye a toda pareja homosexual del derecho de adoptar e indica como definición de sexo el asignado en el nacimiento como debe ser. La reflexión de la semana estará a cargo del licenciado y doctor en psicología, especializado en trastornos de la ansiedad, es asesor en recursos humanos, ha escrito un puñado de libros y cientos de artículos en torno a temáticas de psicología, política y educación. Desde Entre Ríos escuchamos al doctor Jordan Abud.
Bueno, se me ha pedido una opinión, algún comentario acerca de la realidad social, política de nuestra patria, y la objeción inicial que se me podría hacer es que no soy politólogo, en rigor tampoco no me dedico a la historia, no me dedico a la filosofía. Se me podría preguntar por qué me meto en temas políticos. Pero de la mano de la más genuina tradición de la Iglesia, tenemos que recordar que la política es la forma más alta de la caridad. Claro, si se vincula ya a la búsqueda y a la consecución no de mi prójimo inmediato, sino del bien común completo de toda una sociedad. Entonces, en algún sentido, desentenderse de la política es desentenderse del bien de la patria. Y por eso es que de constatación diaria, cotidiana, vemos que la política termina metiéndose en todo lo que esté vinculado a cuestiones sociales, cuestiones comunitarias. Y por eso muchas veces nos quejamos y decimos y repetimos y comprobamos una y otra vez que todo lo termina, decimos, ensuciando la política, ¿no? Los sistemas, las propuestas económicas, los programas impositivos, los planes económicos, el manejo de la salud, en este caso actual de la pandemia, el manejo de las vacunas. Y acá es donde tenemos que hacer una distinción, porque ¿cómo no va a terminar en la política todo lo que atañe a la vida de los pueblos? Es lógico, es deseable que así sea. Lo que sucede es que no termina todo en la política, sino que todo lo que hace a nuestra vida social y a la vida de la patria termina recayendo no sobre la política, sino sobre esta pseudopolítica que es un sistema perverso, maquiavélico y mentiroso. Y acá sí es donde ya no como politólogo, que no lo soy, sino como psicólogo, tengo algún derecho a opinar, porque es llamativo el poder transformador en nuestra mentalidad, en nuestras cabezas, en nuestra inteligencia, que ha logrado la revolución cultural propiamente anticristiana. Más allá de las censuras externas, de las persecuciones, de las amenazas, nuestra propia mentalidad es incapaz, se ha vuelto incapaz de pensar, de valorar las cosas por encima de las categorías impuestas por la revolución. Es decir, en gran medida hemos terminado pensando como la revolución quería. Ayer nomás, concretamente un personaje mediático en uno de los tantos programas televisivos decía: estoy asqueado de la política. Eso sí, por supuesto, no de la democracia. Es como si hubiese una extraña inversión, ¿no? Esto no pretende, desde luego, ser la clave explicativa de todo el mal que hay en el mundo. Pero debería sorprendernos, debería preocuparnos una mentalidad que hemos hecho propia, en la cual no nos sorprenda que se pueda debatir, discutir y aprobar el aborto, pero no pueda discutirse, por ejemplo, el sufragio universal como forma, aparentemente, de participación política. No nos sorprende donde el calendario y el ritmo de la patria no lo da la Pascua o la Navidad o Malvinas u obligado, sino las PASO y las legislativas, ¿no? No nos sorprende que lo que mande en la política sean las estadísticas, sean los números, las tendencias, y la virtud no tenga nada que decir ni nada para exigirle a quienes nos gobiernan ni al espíritu de la patria. No nos sorprende que la política actual, es decir, la pseudopolítica, esté signada por la inmediatez, donde no se planifique más que para el día siguiente o para los próximos 10 minutos, cuando es evidente, por supuesto, que sin hambre y sin ignorancia no sería posible una tiranía de este tipo. Entonces, muchas veces estamos tentados a decirnos: no, esto no funciona. Y se dice, la democracia no funciona así, funciona perfectamente y por eso estamos como estamos. Estos son los resultados propios de un sistema que se plantea como una disyuntiva vital para nosotros: o política o democracia, ¿no? O realidad o ficción. Pero, insisto, y lo digo ya como psicólogo, es un logro descomunal. Han logrado que dogmaticemos lo opinable, ¿no? E incluso lo falaz,
pero que no quebremos lanzas por lo innegociable. Somos incapaces de pensar por fuera de las categorías revolucionarias que son impuestas como ficción, como farsa, a tal punto que ya pareciera que más que un tema político es un tema casi de psicoterapia. No podemos pensar, no podemos razonar por fuera de las categorías impuestas. Y valga solo como botón de muestra que pasan los años, pasan las décadas y quienes están en el banquillo de los acusados son en realidad los intransigentes, los que no han querido negociar los principios, quienes tenemos la gracia inmerecida de intentar recibir el legado del nacionalismo católico y en particular del nacionalismo católico argentino con tantos maestros clarividentes. Cuando debiera ser al revés, no tienen que dar explicación de la postración de la patria, de la ruina económica, social, de la ruina en las leyes, de la ruina espiritual. No deberían dar explicación quienes tienen el poder, el medio, el dinero y todo lo necesario hace décadas y décadas. Es decir, hemos caído en una trampa mortal porque estamos encerrados y con hambre, pero agradecemos la libertad y el banquete, ¿no? Y eso mismo se llama revolución cultural anticristiana. Y es en el fondo un plan satánico. Debemos convencernos, debemos animarnos a romper la ficción. Como católicos y argentinos, nuestro patriotismo debe culminar, rematar en el cielo, por supuesto, en la patria celeste. Pero aquí es preciso resistir, sabiendo que la fortaleza es la virtud que se requiere. Es preciso formarse de la mano de la tradición, de la mano de los maestros contrarrevolucionarios. Es preciso encomendarse a María Santísima. Es necesario no arriar las banderas de Cristo Rey. Solo buscando el reino se nos dará la añadidura. La revolución en política, que tiene el nombre de democracia, se queda sin el pan y sin la torta, y en eso no hace falta radicalizarse con ideas, hace falta abrir los ojos. Nos quedamos sin salud y sin la vida que se aparenta defender, pero sin la economía. Nos quedamos sin la paz social, pero también sin el dinero. Nos quedamos sin la fe, pero también sin la comida. Sepámoslo y convenzámonos, todo esto sucede cuando se le da la espalda a Dios. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube TLV1 Noticias y toda nuestra programación desde nuestro sitio web www.canaltlv1.com. Es muy importante tu apoyo económico con TLV1 para que nuestro trabajo de informar siga siendo posible. Podés colaborar ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.